Pues por una razón de la vida, de alguna manera llegué a México y me puse a contactar con gente, con colegas y de pronto vi un ambiente donde se podían hacer muchas cosas. Más que nada por eso yo decidí ir, porque había muchos proyectos así latentes de trabajo y justo se dio, Nacho, que llegué a México, que fue en el 2008. Fui a un congreso de filosofía para niños, que en México hay mucho de filosofía para niños, y en ese congreso, después de que ya estaba terminando casi, una directora de una escuela me habla y me dice, no, no sé qué, si se podría hacer algo en mi escuela. Yo digo, sí, sí, perfecto. Que voy a esa escuela, no sé qué, y a la semana me propone de hacer un centro de práctica filosófica y filosofía para niños. Ella me lo propuso. Yo llegaba hace una semana a la Ciudad de México y no lo había pensado, pero para nada. Después la vuelta de la vida, bueno, esa persona después dejó de estar por una razón o por otra, pero yo lo transformé eso en una de las razones por las que pues, trabajo, vivo, hago, para mí es algo fundamental. Y bueno, ha ido surgiendo, ¿no? Ha ido saliendo las cosas, han ido surgiendo. Más o menos. ¿Y ese es el centro en donde estáis ahora? SECAPFI, se llama SECAPFI, donde hacemos un montón de cosas, en donde trabajamos más que nada el área de formación para cualquier tipo de práctica filosófica o filosofía aplicada, como se le quiera llamar. Tenemos un área que le llamamos SECAPFI Escuelas, que trabaja todo el área de filosofía aplicada en la educación, especialmente filosofía para niños. Allí tenemos un diplomado de filosofía para niños de 150 horas, que ahora lo vamos a sacar en línea, así que estamos muy emocionados. Tenemos un postdiplomado que es un apoyo a las instituciones educativas que en México, que les interesa en general, extender la filosofía, que quizá han tomado la formación del diplomado, pero quieren instalar la filosofía como asignatura, y trabajamos con un programa de filosofía para niños que se construye especialmente para la escuela a través de una metodología etnográfica de indagación de las necesidades de la institución y demás, y se le hace todo un proyecto para la escuela. No es un proyecto, un programa instalado, digamos, como ha surgido desde hace mucho el de Lippmann y otros, sino más bien es un programa que se construye para la institución. Eso ya tenemos bastantes años de estar haciéndolo y funciona bien. Y ahí en la parte de educación tenemos otra cosa que se llama jornadas educativas, que lo hacemos 2 veces al año. Son eventos abiertos, pues muy económicos, casi gratuitos, para que los maestros y todos les interesa la parte filosófica puedan estar en contacto. Hacemos a veces actividades en las escuelas, así. Esa es toda la parte de SECAPFI Escuelas, le llamamos. Después hay otra, SECAPFI Mundo, que SECAPFI Mundo medio que engloba un montón de cosas, pero es todas las aplicaciones de la filosofía en ámbitos diversos. Allí sobre todo está el diplomado de consultoría filosófica, que ahora ya tenemos la segunda generación ya por terminar. Es una formación que hemos ido construyendo a partir del apoyo también de mucha gente que Pepe Barrientos, por ejemplo, ha apoyado mucho, pero también Oscar Bernifiero, Ran Lajaba, nos han contribuido mucho, y ahora ya lo estamos brindando directamente nosotros. Y allí en SECAPFI Mundo también hay filosofía para organizaciones, trabajamos exclusivamente eso, trabajamos toda una parte de congresos. Este año vamos a hacer el 5º Congreso Internacional, que son apuestas gigantescas, porque nosotros no tenemos nadie que nos financie, o sea, somos absolutamente independientes, pero bueno, este Congreso 5º se viene con mucha fuerza. Va a estar Lu Marinov, va a venir va a estar Maxi López de Brasil, mucha gente de Argentina, de Estados Unidos, va a estar bien nutrido el Congreso, aparte de gente importante de México, así que estamos muy contentos con ese proyecto, con ese Congreso. ¿Qué más en SECAPFI Mundo? Pues estamos pensando la parte de los cafés filosóficos. Hay gente que pues de las mismas formaciones se ha animado a hacer cafés. Entonces nosotros como SECAPFI en sí mismo no hacemos los cafés, pero tratamos de apoyar todos los emprendimientos de café que se puedan.
en México hay una movida interesante también de café filosófico. Entonces, bueno, todo eso como parte de SECAP Libros. Después está SECAP Libros, que es toda la propuesta editorial que estamos ahora lanzando, que muy orgullosamente y después de mucho sudor y lágrimas, parece que este año vamos a sacar nuestro libro, pero impreso por nosotros. Entonces, nuestra idea va a ser una editorial exclusivamente centrada en prácticas filosóficas para proyectos que se produzcan desde México o desde cualquier lugar del mundo que se puedan imprimir allí. Entonces, bueno, esa es la parte de SECAP Libros, que además tenemos una revista también de prácticas filosóficas. Y además está SECAP Vínculos, que es toda la parte de conexiones, de contactos y de redes, que viste que hoy en día es muy importante para que toda la práctica filosófica crezca. Hay que estar en conexión y es siempre nuestra apuesta, y nuestra apuesta es siempre apoyarnos en unos a otros, toda la gente como ustedes, como todos los grupos que existen en el mundo que están desarrollando esta cosa tan importante para la filosofía, pues hay que estar como hacia la misma dirección, porque lo que cada quien crece, crecemos todos, digamos, esa es nuestra visión. Y bueno, esa es la también idea de SECAP Vínculos, crear relaciones. Este año vamos a inaugurar, le llamamos el SECAP Global Meeting, que son encuentros que vamos a hacer a través de Hangout internacionales con temáticas específicas, con gente de distintos lugares del mundo, así específica y diferente, de distintas perspectivas. Son sesiones que se van a grabar y se van a transcribir y las vamos a publicar. Entonces son encuentros así de opiniones, ¿no? De temas, ¿no? El primero de ahora, que me parece va a ser, creo que es en octubre, principio de octubre, va a ser el estado de la cuestión de la práctica filosófica hoy, ¿no? Así que cuál es la perspectiva, ¿no? Pero así habrá de cada uno de los temas, y bueno, no dudes que estarás invitado seguramente a alguno, ¿eh? Y bueno, qué sé yo, más o menos a grandes rasgos. Ajá, mucha actividad. Ahí estamos. Mucha actividad. ¿Y cuál es para vosotros, o qué idea tenéis de la filosofía o de la filosofía práctica? Nosotros en SECAPFI no nos gusta pensarnos como una escuela de algo, ¿no? Nos gusta más pensarnos, no sé si suena como un poco ambicioso, pero más como una universidad en el enfoque, al menos en el enfoque como una universidad, que como una escuela específica, así es esto, ¿no? Nosotros enseñamos distintas perspectivas de trabajo metodológicas y epistemológicas, digamos, de fondo, de la práctica filosófica, distintos enfoques para trabajar. El significado de la sigla de SECAPFI es Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. Entonces, evidentemente un valor para nosotros muy importante es la autonomía, pero la autonomía también en la construcción de la práctica filosófica, porque pensamos de alguna manera que si la práctica filosófica o la filosofía aplicada como que se quedara en un solo lugar y se dijera así se hace, ¿no? Podría perder en gran medida su aspecto filosófico mismo, que es un cierto movimiento y que es una cierta búsqueda constante en el mismo devenir de la propia metodología. Entonces, aunque nosotros somos conscientes de que no se puede crear así nomás, no es tan sencillo, es un proceso que tiene que tener cierto cuidado y cierto rigor, pero nosotros proyectamos eso para la gente que trabaja con nosotros. Ahora, desde la práctica filosófica, ¿qué pensamos nosotros, como decirte, los mínimos necesarios que tiene que generarte la filosofía o que tiene que generar la práctica filosófica con otros? En principio una perspectiva humanista, la que nosotros tenemos en SECAPFI, de desarrollo del ser humano que viene a ese espacio, sea de filosofía para niños, o sea de una consultoría o asesoramiento filosófico, sea de una organización que se interesa por este trabajo, lo que sea un grupo, un individuo, una organización, es un desarrollo humanista, es decir, de su perspectiva humana. Y para generar ese desarrollo, la práctica filosófica yo creo que tiene que generar impacto. Nosotros pensamos que una sesión de práctica filosófica no puede dejarte igual que antes. Evidentemente no es, tiene que generarte un movimiento, y ese movimiento tiene que seguir repercutiendo, multiplicándose en otras cosas. Y
Y hay distintas maneras de generar ese movimiento, ¿no? Quizá a veces puede ser con un problema que vos te lleves y ese problema va a seguir multiplicándose en otras cosas que van deviniendo en tu mismo vida cotidiana, en tu mismo hacer de la vida cotidiana. Otras veces podrá ser con una tarea que vos te llevas para hacer a partir de lo que surgió. Otras veces, no sé, formas hay montones, ¿no? Muchísimas. Pero la filosofía tiene que desarrollar al ser humano y tiene que generarle ese movimiento. Eso nosotros pensamos. Y es un movimiento que no es solo para uno mismo, sino que también tiene que ver con uno y con los demás. Esto quiere decir que hay una perspectiva de cooperación y crecimiento mutuo en general, que yo pienso que tienen la mayoría de los paradigmas de prácticas filosóficas que hoy en día existen. Por eso se trabaja tantas veces en grupos, digamos, de alguna manera, más allá de que el espacio individual igual es muy valioso, pero porque en general cuando uno colabora al medio o al contexto también se colabora, un poco así, ¿no? Más o menos un poco por ahí va. ¿Y encaja, o cuál es el encaje de la filosofía práctica hoy, o al menos desde México, desde las circunstancias de México o del mundo? ¿Por qué filosofía y filosofía práctica? ¿Cómo crees que es necesario? ¿Por qué crees que es necesario? Pues, de alguna manera, yo sé que eso le gusta decirlo a todo el mundo y en muchas épocas, pero vivimos en una época que tiene un elemento muy interesante. Vivimos en una época que realmente tiene aspectos innovadores a nivel mundial y a nivel histórico, porque existe un grado de interconexión y un grado de pluralidad como nunca antes ha existido posiblemente en la historia de la humanidad. Esto quiere decir que hay mucha cantidad de opciones. Siempre, si lo querés ver como pico de la mirándola, siempre tenemos un espectro de libertad infinita, ¿no? Pero ahora las opciones están a la mano, ¿no? Es decir, básicamente te metes en internet de cualquier dispositivo, de cualquier manera, o en la misma calle lo ves, porque eso se va multiplicando las formas de la cultura, que cada vez son más diversificadas, múltiples. Entonces, frente a tanta posibilidad que tiene hoy en día el ser humano, se acrecienta, yo creo, esa necesidad por la filosofía que me parece que todas las personas siempre tenemos. Todas las personas tenemos necesidad por la filosofía porque vivimos y porque, como decía Sartre, quieras o no, sea como sea, estás lanzado en el mundo, estás existiendo, estás condenado a tu libertad y a tus decisiones, entonces estás operando, estás viviendo, estás construyendo las cosas de una manera, quieras, lo pienses, no lo pienses. Entonces estás funcionando filosóficamente de alguna manera, a veces más apagada, a veces más confusa o a veces más contradictoria y otras veces más clara, expansiva y que te aporta algo, ¿no? O que te da felicidad, orgullo. Hay muchas maneras, ¿no? de que eso ocurra o de que eso exista, pero que las personas tienen una necesidad de la filosofía, eso es, siempre ha existido. Y en esta época, en especial, lo puedes ver desde muchos enfoques, es decir, las personas buscan coaching, libros de autoayuda, frasecitas que postean en Facebook, las personas buscan sustento, buscan pautas, buscan formas de existir, patrones para desarrollar en su existencia. Las personas necesitamos que nuestra existencia tenga una cierta forma, ¿no? Cuando la existencia se empieza a desmembrar en posibilidades desconectadas, bueno, eso generalmente, como dice Maturana, son contradicciones de la existencia que generan dolor, ¿no? Genera dolor cuando la vida se desmembra simplemente. Entonces, pues yo creo que hoy en día hay una necesidad bastante fuerte por la filosofía. No me gusta usar tanto estos discursos de que hoy es el fin de los valores, estamos en una época, pero de alguna manera se necesita una fuerte resignificación de los valores. Yo no creo que los valores como que necesariamente desaparezcan, pero sí se necesitan recrear o transcrear, o a lo Nietzsche, o como le quieras presentar, pero nosotros necesitamos ser constructores. Entonces pienso que la práctica filosófica es una manera para ser constructores en esta época.
comparto tu mirada y tu visión. No obstante, parece que la filosofía no está muy de moda, al menos aquí, no sé si allá. ¿Es así? ¿Allá también la filosofía tiene este descrédito o está menos valorada? Qué sé yo, es tan complicada. La cuestión de la filosofía es un poco... tiene un aspecto de cierta contradicción en sí misma porque, bueno, por ejemplo, yo sé lo que les ha pasado a ustedes acá en España, de que les han quitado en el último grado de la escuela básica, del secundario, del bachillerato, no sé, la materia que tenían allí. Y esto ha sucedido también en algunos otros países, me parece que en Japón, en México estuvo cerca de suceder y gracias a un movimiento muy fuerte que se hizo, afortunadamente eso se revirtió. Pero también es una tendencia que existe como tú dices bien, a dar descrédito, a decir esto no tiene utilidad, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Eso es verdad y eso también se ve apoyado o va en el mismo sentido que una idea común en la gente de que la filosofía es algo desconectado de la realidad, es algo muy snob, es algo muy aburrido, es algo demasiado difícil, todo este tipo de ideas que rondan. Pero al mismo tiempo, yo creo que la filosofía no deja de tener, en la mayoría de los ámbitos sociales, como este lugar en donde más allá que mucha gente la pueda desprestigiar y todo, la gente como que intuye que ahí hay algo que refiere a nuestra cultura, que refiere a ciertos principios, que tiene un valor cultural o que tiene un valor de principios, aunque quizá no piensa que fuera accesible para él, ¿no? Está como esa, yo siempre lo percibo como un poco como esa tensión entre esas dos partes. Ahora yo creo que es una labor de la gente que hace práctica filosófica el poder presentar a la filosofía como algo accesible para las personas. Creo que eso es más que nada trabajo nuestro, porque la filosofía en sola no es nada, o sea, es decir, lo mismo que una biblioteca sola no es nada. O sea, lo que somos nosotros los seres humanos, lo que les daremos vida a las ideas, los que iremos, leeremos los libros, nos inspiraremos y haremos algo, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo mucho en los filósofos. Y yo creo mucho que los filósofos de hoy tienen que ser personas que estén muy bien paradas en el mundo y que desarrollen, además de su aspecto intelectual y de conocimiento, su aspecto social. Porque si no, no hay manera de que un abogado, de que un empresario, de que un ingeniero, de que alguien que estudie comercio internacional, estoy hablando de cosas así que hay mucha gente, o de un empleado de cualquier organización, institución, empresa del mundo, o que piense que a la filosofía le puede dar algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, pues, poder tener esa permeabilidad que nos permita sí, intercambiar con esas personas. Porque al final, si vas a trabajar en una consultoría filosófica, un asesoramiento filosófico, o con filosofía para niños, o con cualquier ámbito de la práctica filosófica, va a llegar esa gente. Entonces nosotros tenemos que tener habilitado ese canal de comunicación, de entendimiento, de empatía, de apertura, que a mí me parece que es una de las características más filosóficas que tendría que haber. Es decir, un filósofo se tendría que caracterizar por ser una persona abierta, ¿no? Porque eso es la filosofía, porque es la capacidad implica haber muchas opciones, muchas posibilidades, muchos caminos y poder transitarlo, como si los transitaras, ¿no? Es el camino del pensamiento, ¿no? Una ruta, otra ruta, cómo funcionan, ¿no? ¿Dirías entonces que los filósofos hemos estado demasiado en una torre de marfil o más bien cerrados en libros? O, sí, bueno, es una, qué sé yo, es un poco una cierta tendencia, porque el saber genera una especie de encantamiento a veces, ¿no? Es tan interesante el conocimiento, es tan interesante el saber, que es muy fácil meterte allí como un camino donde te vas yendo, y todo lo demás empieza a tener como menos importancia, pero todo ese saber, todo el saber escrito y desarrollado por el hombre en verdad ha sido hecho por hombres y que en general estaban bien parados en el mundo. Entonces es para mí muy interesante, siempre le digo, al menos a mis estudiantes, que si van a estudiar un autor,
estudien su contexto de enunciación y estudien un poco de la vida de ese autor, porque entonces se van a dar cuenta que era una persona, en su mayor parte, con los pies bien parados sobre la tierra. Para investigar sobre cualquier ámbito del conocimiento estaba muy ubicado en su campo nociológico, en su comunidad científica y al mismo tiempo en las circunstancias que lo rodeaban. Entonces, yo pienso que sobre todo el filósofo práctico tiene un desafío grande. Es decir, tiene que hacer un trabajo importante consigo mismo, como es debido para un filósofo, como es exigido desde Sócrates, que hagamos los filósofos, que la gente que le interesa la práctica filosófica va a tener que hacer una labor consigo mismo que implica, además de conocer y de estudiar bastante, pues abrirse al mundo, tener experiencias diversas, poder contactar con gente distinta, diferente, hacer todo ese trabajo. Yo creo que vale muchísimo la pena y que es hasta muy interesante, ¿no? Pero bueno, ese es parte como del contexto y de lo que hay que trabajar. Yo siempre apuesto mucho, Nacho, por los filósofos jóvenes. A mí lo que más me gusta siempre es trabajar con estudiantes de filosofía, por ejemplo, gente así, y yo encuentro en esa gente toda la posibilidad. Y normalmente mucho interés también por la práctica, ¿no? No digo que la gente de más edad no pueda hacerlo, por supuesto todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, finalmente nosotros somos los filósofos los que tenemos que estar más preocupados por eso, ¿no? Por todo esto que vos decís que está pasando con la filosofía, nosotros tenemos que estar preocupados y ocupados de esto, ¿no? Otra pregunta que quería preguntar, tú has escrito un libro, por lo que tengo entendido, Ética se titula, ¿no? Que podrías hablar un poco de él. Está bien, claro que sí. Bueno, ese libro lo hicimos con una colega que se llama Angélica Enríquez. Es un libro orientado a la práctica, es un libro orientado a la educación para penúltimo año del bachillerato en México. Es un libro... ¿Más o menos a qué edad? Como 16 años. Y es un libro, la verdad que ha tenido muy buena recepción en México y nosotros está todo lleno de prácticas filosóficas. Es un libro lleno de diálogos filosóficos, de comunidades de diálogos filosóficas, de juegos con filosofía, de actividades donde vas a tu entorno a interactuar de formas diversas y a experimentar, ¿no? Eso creo que para mí es una parte fundamental de la filosofía, como lo que te estaba diciendo. Incluso tiene juegos en distintos momentos del libro, pero además tiene un juego que no sé cómo se llama acá en España. En México se llama, hay un juego muy clásico en México que se llama Serpientes y Escaleras. Sí, más ¿También? o menos así. Bueno, nosotros le llamamos sinsentidos y razones al juego. Entonces las razones te hacen avanzar, los sinsentidos te hacen retroceder, y es un juego todo lleno de filósofos y de ideas. Entonces el libro tiene varias unidades y en cada unidad se juega el mismo juego pero de maneras distintas, con consignas diferentes. Entonces son consignas que tienen que ver con presentar tus puntos de vista, con ejercicios de debate, con ejercicios de construcción de ideas, bueno, dependiendo de la temática. Ese es un libro muy práctico y he sacado varios textos así, en el sentido práctico, y ahora quiero pronto publicar una cosa mucho más teórica, pero está ahí en vísperas de salir, pero no adelanto nada. Vale. Y hablabas de experiencia ahora hace un momento, como facilitar la experiencia. La experiencia va siendo un tema del que vamos hablando aquí en las entrevistas, y del que también habló Barrientos. Entonces te quería preguntar por la importancia de la experiencia en lo filosófico o en la práctica filosófica. Bueno, un poco como veníamos diciendo, yo creo que la experiencia es importante desde quien da la sesión, porque hay todo un background de experiencias que van a permitir que una sesión fluya y que tenga cierta potencia, que tenga cierto alcance. Y también están las experiencias que se están generando en ese momento y las que se van a generar después de que se haya
Sí, la experiencia es fundamental. Digo, la teoría de la experiencia lo que dice es que, por ejemplo, John Dewey, que es un pedagogo y filósofo muy importante que trabajó mucho de la experiencia, él decía que lo importante es que las experiencias estuvieran conectadas. Entonces, que mientras más conectada está la experiencia, tiene más fuerza. Ahora, por ejemplo, uno puede tener una experiencia muy importante de pensamiento a partir de un problema o a partir de un término o a partir de algo en lo que se llegó que te lleva a vos mismo a observar una cosa de ti mismo o de la realidad que jamás habías contemplado o que jamás habías observado. Pero también uno puede tener una experiencia de acciones corporales, como yo le llamo, es decir, de algo que físicamente y corporalmente haces, que también te lleva a vivir algo que nunca habías vivido. Entonces, yo soy de la idea de que la práctica filosófica o la filosofía aplicada tiene que utilizar toda la gama de posibilidades que el mismo ser humano tiene cuando vive la filosofía. Porque justamente la práctica filosófica o la filosofía aplicada tiene sentido porque los seres humanos en su vida cotidiana pueden ser verdaderos, justos, amorosos, pueden tener amistad, el concepto filosófico que quieras. O sea, tiene sentido ser tratado en la práctica filosófica porque la vida del ser humano común está, ¿no? Está más, menos matizado, nada está como Platón, así en una idea así completa, pero está. Entonces, la idea que yo tengo para el trabajo con la práctica filosófica es decir, si está en la vida con todo este espectro de posibilidades, bueno, igual todo este espectro de posibilidades es lo que se puede trabajar. Y tendrás que generar algo claro, que impacte, que se conecte, que habilite vías de vivir con eso, ¿no? A partir de eso, para eso, en relación a eso. Vale, vale. Entonces, para poder mostrar, o entrando en un ámbito un poco más personal, me gustaría que pudieras responder a la pregunta de qué es para ti la felicidad. Muy bien. Me siento en una consulta filosófica. Pues a mí me parece que yo creo que la felicidad tiene que ver con transitar un camino que en principio es propio de cada quien, que cada quien tiene que darse a la tarea de buscar. Entonces, parte de la felicidad tiene que ver con buscar aquello que me es propio, o aquello que tiene que ver conmigo mismo, pero una parte igualmente, o al menos igualmente importante, sino más, es realizar aquello que yo requiero existencialmente, aquello que pide mi existencia misma. Por tanto, la felicidad implica todo el vivir, implica percibirse. Yo creo que la capacidad de percepción en la filosofía es una de las capacidades más importantes, ¿no? Y en el caso de sí mismo, digo, la felicidad para uno, ¿no? Poder percibirse a sí mismo, algo muy propio de la Gestalt, si no me equivoco, también la capacidad de percibirse, de sentirse a sí mismo es fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo la felicidad implica valor, la felicidad implica la capacidad de afrontar las circunstancias y dar los pasos que tienes que dar. Es decir, nada va a ser como dar los pasos que tienes que dar. Pensar los pasos que tienes que dar no es lo mismo que dar los pasos que tienes que dar. Decir los pasos que tienes que dar no es lo mismo que darlos. Entonces la felicidad implica dar esos pasos y hacer esas cosas que nuevamente tiene que ver con eso que yo me refería hace un ratito de actuar, de moverse, de ponerse en la situación. Y evidentemente eso va acompañado de todos los aspectos, va acompañado de la reflexión sobre lo que está pasando, de la percepción sobre lo que está pasando, de la redefinición propia de ya estar ahí o estar un pasito más adentro de eso.
pero la felicidad para mí no puede ser pensada sin el vivir y sin el vivir con otros. Entonces hay un aspecto que es, o están los dos conectados evidentemente y en múltiples relaciones complejas y diversas, pero sí me voy a encontrar con otro, entonces me voy a encontrar con esa misma diversidad, complejidad, búsqueda, camino que el otro a la vez también está haciendo, y además necesito del otro porque afectivamente necesito del otro y porque cualquier proyecto siempre tiene que ver también con otros, de forma directa, más indirecta. Entonces, pues hay que dar los pasos que hay que dar, no hay otra manera. Entonces, la gente se tiene que percibir, ¿no? Yo creo que la filosofía tiene muchas herramientas que nos ayudan a eso, muchas herramientas que nos ayudan, como de esto que estudia Pierre Hadot, de los ejercicios espirituales y demás. Muchos de los ejercicios que él propone, que retoma de la filosofía helénica y demás, es cómo poder ver la vida en una totalidad, ¿no? Que es una característica, una cosa que la filosofía ha hecho mucho. Es cuando uno ve la vida como totalidad, cuando uno sabe cosas muy griega, estoica, se va a morir, por ejemplo. Bueno, entonces la realidad, cuando uno toma esa conciencia, bueno, ¿no? Voy a poner un poco más las pilas, o voy a ver, pues, la voy a percibir tal vez un poco diferente en el momento de percibir eso, ¿no? O de percibir simplemente todo lo que estoy viviendo, o las posibilidades que yo tengo, o los miedos que yo tengo, ¿no? Que tal vez son miedos infundados, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad consiste en realizar un vivir que nos alimente, que nos haga crecer, que nos muestre nuestras propias posibilidades, ¿no? A mí me parece que parte de la felicidad es maravillarnos de lo que podemos hacer. Entonces yo creo que pues que hay que maravillarnos realmente de lo que podemos hacer. Hay que, pues, hay que no nos impide, si al final ya estamos viviendo, mira, como se está viviendo, ¿no? Entonces, pues, haz algo que valga la pena, ¿no? Que a ti te guste, ¿no? Es una pregunta difícil, no sé si se puede responder tan fácilmente. Quizás relacionada con esto, la siguiente es ¿qué sentido tiene para ti la vida? ¿Pero es para mí o es en general? ¿Qué sentido tiene para mí? Para ti, para ti. Para mí son varios, bueno, algunas cosas que para mí son fundamentales. Una cosa para mí muy importante es la gente. Siempre para mí el otro, el ser humano, enriquece, me brinda una experiencia que es única, por la razón que quieras. Digo, hay mucha teoría filosófica en relación a eso, pero una de las razones para mí tiene que ver encontrarme con el otro. Eso para mí es algo que le da mucho valor para mí en mi existencia. Otra cosa que le da mucho valor es la filosofía, porque para mí la filosofía ha sido una búsqueda personal desde antes que me pusiera a estudiar filosofía ya lo era, y después de haber estudiado filosofía lo sigo siendo medio que de la misma forma. A mí no me gusta ser como tan irreverente con el espacio formativo por el que he atravesado, que lo valoro y lo agradezco mucho, pero en verdad para mí siempre ha pasado por una cosa muchísimo más de fondo, y que yo sigo conservando. Me gusta la filosofía como ese buscar y como ese propio devenir, y me gusta también, desde que trabajo con la práctica filosófica, poder hacer eso con otros y poder construir con otros desde lo más pequeño que se pueda construir, un espacio de práctica pequeño, lo que sea, hasta lo que hoy en día se está generando como movimiento internacional en relación a lo que la filosofía es. Porque pienso que la filosofía tiene un valor, tiene un potencial tan grande. Es más, yo no quiero verme así como que solo defiendo mi propio rancho, así, pero creo que la filosofía tiene un valor como casi nada en este mundo. Y sobre todo un potencial
potencial, que en el momento en que donde justo combinas esas dos cosas, de filosofía y práctica o filosofía y aplicación, se genera como algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, a mí la filosofía es otra de las cosas que le da sentido a mi vida. Eh, y bueno, y lo otro tiene que ver quizá con lo que yo te dije de la felicidad, pero que es una búsqueda que la tenés que yo al menos la trabajo así o la existo así y la voy buscando y construyendo de forma permanente y tiene que ver con... Soy una persona muy inquieta, entonces siempre estoy como en esa percepción y en ese ver qué más hace falta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ajá. ¿Y dirías que de tu trabajo como filósofo tiene repercusiones sociopolíticas? Y si las tiene, ¿cuáles son? Yo creo que sí. La cuestión sociopolítica siempre a mí me da como un poco de cosita mencionarla o hablar de eso, porque al final siempre es un poco intangible, siempre es un poco voluble, porque todo lo que es social no lo ves, o sea, es decir, no lo ves empíricamente, solamente decimos que está, ¿no? O creemos que está, o percibimos inferencialmente alguna de sus consecuencias. O sea, ay, no hay crisis, entonces, pero veo solo una consecuencia, ¿no? Pero ¿dónde está eso? ¿No? Sí creo que es, de alguna manera se gesta, sí creo que se puede hablar de eso, sí creo que es un ámbito, pero siempre me gusta observar las cosas en concreto, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, sí, el gobierno del Estado de México, por ejemplo, instaló filosofía para niños, para el preescolar, ¿no? Y, bueno, eso ya hace bastantes años que existe y eso es un aspecto, si se quiere, medio social porque influencia en muchos ámbitos y está instalado. O del Estado de Río de Janeiro igual, también que tiene filosofía para niños, ellos allá en Brasil, o un aspecto como... Pero me gusta observarlo en las cosas tangibles, ¿no? Me gusta observarlo en la gente, en los grupos o en las instituciones que de repente tomen un compromiso, ¿no? Y el aspecto social y político es siempre tan controversial porque lamentablemente en nuestros países cambia un gobierno y cambia todo, ¿no? Es decir, cambia sus proyectos, ¿no? Se desaparece. Lo que le ha pasado a muchos colegas míos en Argentina, por ejemplo, que tengo amigos y colegas que vienen trabajando filosofía con niños allá muchísimo. Digo, porque allá en Sudamérica es muy, muy fuerte la movida de filosofía con niños, infancia y filosofía y demás. Y ahora, por ejemplo, todos se han quedado sin trabajo y tenía un grupo de 40 personas trabajando con escuelas públicas y todo un proyecto hermoso. Sí, digo, problemas de la política. Por ahí no me decía exclusivamente de la política, del aspecto social. Yo creo que sí hay que tener en mente el aspecto social, pero yo tengo al menos una visión que me gusta ver las cosas, ¿no? Entonces, social, pero ¿en qué? ¿En dónde? ¿En quiénes? Que hoy en día igual las redes sociales permiten saber un poco de forma más concreta, ¿no? Las personas que participan o que se meten a un lugar, a un sitio que le cliquean, de todas esas cosas como que se empieza como a ver más y es una manera como de tantear un poco más por dónde va la cuestión social. Pues yo, sí, yo al menos trabajo con un poco pensando de alguna manera indirectamente en eso y espero que se generen cosas, ¿no? Que se sigan generando cosas, pero bueno. Sí, sí, sí. Vale. Y una última pregunta. ¿Qué es para ti, si es que existe, o cómo lo ves, lo espiritual, lo trascendental? ¿Qué es para ti? Muy bien, y creo que se conecta tu pregunta con un poco algo de lo último que dije, porque yo soy una persona que no descreo de muchas cosas, ¿no? Es más, pienso que así como nuestro cerebro usamos un porcentaje tan pequeño, de la misma manera nuestro conocimiento de la realidad creo que es muy pequeño respecto de lo que son las cosas, ¿no? Tenemos un saber muy pequeño respecto de lo que hay mucho más.
Pero creo que de la misma manera la existencia del ser humano es concreta. Igualmente por eso digo relacionado con lo que decía recién, porque es tangible, porque estamos en un mundo donde operamos con las cosas y con los otros, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo le mande telepáticamente un mensaje a alguien que vaya adelante, lo mire a la cara y se lo diga. Porque en hacer las cosas tangiblemente, concretamente, pues es parte, me parece, que de lo que corresponde al orden de la existencia del ser humano. Entonces, para mí, no, yo creo en que existen cosas de otro tipo, de otro orden, pero la mejor manera para realizar esas cosas tiene que ver con estar en el mundo. Entonces, pues yo de esa manera veo más que nada la espiritualidad. Pienso que es, al menos a mí, la manera que más me gusta de realizarla, a través de efectuar cosas en la realidad, más pequeñas, más grandes, pero con significado, ¿no? con valor. Y bueno, creo que eso repercute seguramente en muchos mundos, ¿no? Como decían los hindúes. Muy bien, nada, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y muy contento. No, muchas gracias.